La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que vine a abolir la ley de Moisés y los profetas. No vine a abolirlas, vine a cumplirlas perfectamente. Les aseguro que primero pasarán el cielo y la tierra antes que pierda validez una letra o un punto de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos y lo enseñe hacia los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe completos será grande en el reino de los cielos. Les voy a decir la verdad: si ustedes no son mejores en su vida que los fariseos y los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Oyeron que se dijo: no matarás, y el que mate hay que juzgarlo. Pero yo les digo: todo el que pelee con su hermano va a juicio. Y si uno dice que su hermano es un imbécil, hay que llevarlo al Tribunal Supremo. Y si dice que su hermano no puede cambiar, merece que lo quemen en la hoguera. Por tanto, si vas a poner tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que alguno de tus hermanos tiene algo contra ti, ve primero a buscar a tu hermano y reconcíliate con él, y después vienes a presentar tu ofrenda. Con tu enemigo ponte de acuerdo mientras vas de camino, no sea que te entregue al juez y el juez a la guardia y te metan en la cárcel. Yo te prometo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Oyeron que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que el que mira a una mujer ajena deseándola en su corazón, ya se acostó con ella. Si tu ojo derecho te sirve para pecar, vacíatelo y tíralo afuera. Más te vale entrar tuerto en el cielo que ir con los dos ojos al infierno. Si tu mano derecha te sirve para pecar, córtatela y tírala como basura. Más te vale entrar manco en el cielo que ir con las dos manos al infierno. Se dijo que el que se separa de su mujer, que lo haga legalmente con un acta de divorcio. Pero yo les digo que el que abandona a su mujer, salvo en caso que no haya sido una verdadera unión, la expone al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Oyeron que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás lo que hayas prometido con juramento. Pues yo le digo que no juren nunca, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, que tú no eres capaz de poner blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. A ustedes les basta decir sí o no, lo demás viene del diablo. Palabra del Señor. Los cristianos andamos reduciendo a Dios a nuestra medida. Dígale al lado: el evangelio no es una tienda de ropa. Uno va a una tienda de ropa y se prueba las cosas. Esto me queda estrecho, esto me queda ancho, esto es para mí, esto no es para mí. Hasta que se queda con lo que le queda cómodo y a su gusto y a su medida. Dígale al lado: a la Biblia no se puede ir como a una tienda. Hay que asumirlo todo. Y hoy Jesucristo nos dice, nos habla de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, como dice la canción. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Esa canción podría gustarnos o no gustarnos. Diga al de al lado: se fregó. Es de la carta a los hebreos. Dígaselo. Está en la Biblia y no hay opción. Sin santidad usted no entra en el cielo. Y hoy estamos pensando muy mal, porque se muere cualquier persona y todo el mundo: ay, fue para el cielo. Diga al de al lado: ¿quién sabe?
Jesucristo nos dice hoy que Él nos exige una santidad mayor que la de los fariseos y de los escribas. Diga al de al lado, el cielo no está en rebaja. Y la vida cristiana tampoco está en rebaja. Antes se hablaba de católico practicante y no practicante. Diga al de al lado, católico no practicante es una mentira. Ahora se habla de discípulo y no discípulo. En la iglesia católica tenemos muchos miembros y algunos discípulos. Y el discípulo es aquel que se decide a seguir a Jesús, a aprender a vivir con Él. Diga al de lado, no como te enseñaron tus padres. Yo una vez rompí una amistad que apreciaba mucho con una persona que me hizo mucho bien, se lo agradeceré eternamente. Pero mi misión es que todo el que esté cerca de mí tiene que convertirse en un discípulo de Cristo, porque para eso nací, para formar discípulos de Cristo. Y esa persona, cuando se encontraba con lo que dice Cristo o la iglesia, que lo que dice la iglesia lo dice Cristo, o lo que ella pensaba o lo que le enseñaron en su familia, decía, no, es que a mí mi mamá me lo enseñó, fue así. No, y al de lado, Cristo tiene que estar por encima de las enseñanzas de tu familia. Eso significa que Jesús es el Señor. Y uno tiene que estar leyendo el Evangelio todos los días y con la fuerza del Espíritu Santo vivirlo. La primera lectura a mí me impresiona mucho. Ahí dice, dígale al de lado, Dios no mandó a nadie a pecar. O sea, no vale eso, dígale al de lado, no vale eso de yo soy así. Ni Dios me hizo así. Dios a una mujer la pudo haber hecho locuaz. Yo soy locuaz. Lo estoy demostrando. Locuaz es el que habla bien y que se le entiende lo que dice. Dígale al lado, no tiene por qué ser chismoso. Tiene que pelear con el chisme. Hay gente que es grosera, que dice grosería. No, yo no lo digo con mala intención. Tienes la mala intención de desobedecer a Dios. ¿Es así o no es así? Efesios 5:9 dice que su hablar sea puro y edificante y que malas palabras no se digan entre ustedes. Palabra de Dios. Entonces tú no tienes derecho de decir groserías, ni dejar que la bravura, ponerte bravo, eso es imposible quitarlo. Porque diga de lado, hasta Cristo se puso bravo. Varias veces en la Biblia vemos que se puso bravo. Diga de lado, pero que la calentera no te pase más de un día. La Biblia dice que el sol no se ponga sobre su enojo, sobre su calentera, para que no le den lugar al diablo, porque cuando uno agarra una calentera larga, el diablo se mete en la vida de uno. Después uno se anda quejando y anda con esa calentera día y noche y hasta calentando a los demás, con esa rabia. No, miren qué duro habla Jesús, pero es que Él nos dio el Espíritu Santo. Y dirá al de lado, y Él te quiere feliz. Miren, estos días yo reflexionando y cuando estaba predicando en Puerto Rico y estos días de la Virgen de Lourdes ayer, en la misma predicación yo aprendo cosas de Dios, porque voy profundizando la palabra. Y mire, nosotros creemos que la felicidad viene de una política buena, o que la felicidad viene de tener mucha plata, o que la felicidad viene de ser bello y famoso. No, diga al de lado, la felicidad está en los mandamientos de Dios. Imagínense en este momento que en Venezuela, desde el presidente de la República hasta el último venezolano que acaba de nacer, todos cumpliéramos los 10 mandamientos, la justicia de Dios. ¿En qué se convierte Venezuela? En 10 días, el paraíso terrenal, porque todos nuestros males vienen de haber abandonado la justicia de Dios. Si en tu familia todos fueran hombres justos de Dios, que vivieran los 10 mandamientos, qué bella sería tu familia, ¿sí o no? ¿Y cómo gozaría de las promesas de Dios? Porque la Biblia dice que Él no he visto justo abandonado ni a su linaje pidiendo pan. Y al justo lo protege Dios, amén. Por eso Jesucristo dice tan sabiamente, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te vendrá sobreañadido. Palabra de Dios. Pero no terminamos de creerlo. Pues seguimos creyendo que la justicia de Dios es como un sombrero para ponérnoslo a ratitos. Yo ayer me fui con una gorra para Aguirre,
Me la ponía cuando la necesitaba, me la quitaba, la dejaba en el carro, me la volvía a poner. Diga al de al lado, la vida cristiana no es así. Mire la cara del que tiene al lado. Seguro tiene más de una personalidad. Una personalidad aquí que dice: el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí, tómame. Pero después en la casa, el hombre lobo que se le acerque. Después con el necesitado, el flojo pichirre. Después se le presentan unos realitos por ahí. Ay, ¿quién va a pelar ese boche? Y viene después para acá otra vez: Padre nuestro que estás en el cielo. Así no es. Ya de lado, hay que ser de una sola pieza. Hay un misterio en esto. Mira, Jesucristo cuando lo mataron, Él tenía una túnica. Y la túnica, el manto lo rompieron en 4. Pero la túnica se la jugaron y no la rompieron porque era de una sola pieza, de arriba abajo. ¿Y qué significa eso? Que el cristiano que está unido a Cristo, el cristiano que representa a Cristo, tiene que ser una persona de una sola pieza. Testigo de Cristo, diga al de lado, 24 horas al día. Aun cuando nadie me ve. Yo tengo un cuadro, yo voy cambiando mucho mis cosas. Pues Dios me hizo así, cambio las cosas, regalo, compro. Me gusta cambiar mis corotos. Pero hay un cuadrito que me acompaña hace muchos años y que nunca lo saco de mi habitación. Y siempre que lo veo me interpela. Es un cuadro negrito con letras verdes para que se vean bastante. Dice: ¿quién soy yo cuando nadie me ve? Aunque nadie te esté viendo, tú tienes que ser cristiano. A mí me gusta mucho una historia de Miguel Ángel Buonarroti, que pintó la Capilla Sixtina y estaba pintando ese techo maravilloso. Y el Papa Julio II vivía peleando con él. Hasta hay una película de los tormentos del Papa con Miguel Ángel mientras pintaba la Capilla Sixtina. Y un día estaba pintando un rinconcito allá arriba y el Papa lo vio. A los 15 días llega el Papa y lo ve en ese rinconcito todavía pintando. Y desde abajo no se veía ese rincón. Y el Papa, que tenía que pagar mucha plata, pues pedirle a Buonarroti que le pintara la capilla, eso fue mucho dinero. Miguel Ángelo, ¿qué está tanto tiempo tú, italiano, pintando en ese rincón que desde abajo no se ve? Ya lleva 15 días. Ni le contestaba. 15 días más, un mes. Miguel Ángel, ya lleva un mes ahí, no se ve nada atrás. ¿No ve que eso está oculto? Miguel Ángel sí respondió esa vez, le dice: Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Eso que no veía nadie, Dios sí lo veía. Así tienes que ser tú. Miren, el ideal de Dios nos queda grande, porque somos muy pecadores. Estamos profundamente dañados. Pero dice la lectura de hoy: Dios no mandó a nadie a pecar. Dígale a usted, tiene que decidirse por la santidad. Hoy no soy un cura simpático, no he contado el primer chiste, no los he hecho reír, lo mismo los pierdo como clientela, no me importa. Porque si yo simplemente les hablo de cosas bonitas y los hago reír toda la semana, yo no soy un predicador de Cristo, yo soy un payaso. Y la verdad es que Cristo exige mucho, a mí me exige mucho. Yo llevo 42 años desde mi conversión tratando de alcanzar al Señor y es muy difícil. Y mientras vivimos en esta vida, nos toca convertirnos y remendarnos y levantarnos y pedir ayuda una y otra vez. Todos los días hay que decir: Señor, ten piedad. Pero llega un momento en la vida espiritual en que ese esfuerzo grande comienza a dar fruto, porque el Espíritu Santo lucha contigo. Y cuando Él ve que tú vas luchando y luchando, te empieza a responder con su gracia y empiezas a reaccionar en Cristo. ¿A qué? Yo te voy a decir un secreto para la vida espiritual. No te juzgues por tu primera reacción, sino por la segunda. En la primera reacción aparece la carne. Por ejemplo, Jesús dice: no se puede desear una mujer ajena.
Porque el que desea una mujer ajena en su corazón, ya pecó con ella. Usted dice, ay padre, eso es más difícil. Dígame hoy que uno para venderle un aceite de comer, le ponen una mujer en bikini, que uno no sabe qué tiene que ver un aceite de comer con una mujer en bikini. Y si yo la veo y me gusta, yo digo, bueno, esa es la primera reacción, donde reacciona tu carne. Y viene la segunda reacción, el Espíritu Santo, ya va, no, va de retro Satanasa, fuera de mi vida. Ahí está, la segunda reacción. Tú agarras una rabia y en cólera dices, esa desgraciada. No, perdón, hay que tener paciencia. Yo sé que hay que cambiar eso que obró mal, pero hay que tener paciencia. La segunda reacción. Cuando Dios ve que tú te dejas dominar por esa reacción que te regala el Espíritu, que es la reacción de la fidelidad al Evangelio, Dios te va a conceder que el Evangelio sea tu primera reacción. Dígale, eso es la santidad. Porque la santidad no es que uno brille. Las señoras me dicen a mí, padre, yo le veo a usted como un aro cuando dice misa. Y digo, estoy seguro que es verdad. ¿De qué color lo vio? Como doradito. Y digo, bueno, eso se llama astigmatismo. Yo también lo sufro. Usted tiene que ir al oftalmólogo, ¿verdad? Y le ajusta los lentes y entonces ya usted deja de ver el aro. Seguro que cuando usted está en la carretera se come las líneas de los carteles esos verde y blanco. Ay, sí, ve, tiene astigmatismo. Yo no soy santo todavía. Me falta mucho que caminar. Espero no morirme antes de serlo, pero usted tiene que astigmatismo. Ser santo no es levitar, no es que le salgan las llagas de Cristo. En Trujillo había un padre que ya se murió, que fue exorcista, y él me contaba sus exorcismos, tenía mucha experiencia, y dice que una mujer que vivía en una casa parroquial recogida, y entonces el obispo le dijo, mira, esta mujer tiene un fenómeno extraño. Le apareció en el pecho la custodia hecha de carne, con 2 angelitos a los lados y todo, y le aparecían símbolos religiosos en el cuerpo, y eran definibles los símbolos religiosos. Y el obispo le dijo, llévesela para su casa parroquial a vivir, para que discierna qué es lo que está pasando aquí. La mujer estaba poseída por el demonio. Y ella se convirtió, gracias a Dios, le hicieron los exorcismos y desaparecieron esas cosas raras de su cuerpo. Y lo que le apareciera era la custodia, el dibujo de una cosa sagrada. Esas cosas son engañosas. La verdadera santidad, dígale de lado, es la caridad. Es el amor a Dios y a los hermanos. Y San Maximiliano Kolbe, hay mucha gente que nada más sabe de San Maximiliano Kolbe, que fue franciscano, que quería mucho a la Virgen y que los nazis lo mataron porque ofreció su vida por un padre de familia y se murió de sed y de hambre en un búnker. Todo eso es verdad, pero la gente no sabe que Maximiliano Kolbe es un genio de las matemáticas. Él era polaco, pero de origen alemán, y ese Maximiliano Kolbe fue capaz de hacer un proyecto de salida del espacio con una nave espacial, y los especialistas han visto el proyecto, que lo hacía en sus horas libres de descanso, diseñaba viajes espaciales, el loquito, y los especialistas han dicho, todo está perfecto, las ecuaciones todas perfectas, esto es viable. El hombre hubiera agarrado la NASA, no sabemos dónde lo hubieran puesto. Hitler lo mató, como a tanta gente, tantos premios Nobel que mató Hitler en los campos de concentración. Entonces él le gustaba hacer ecuaciones y hizo la ecuación de la santidad. ¿Ustedes quieren que yo les diga la ecuación de la santidad, sí o no? Es facilita, es así: B minúscula, B de Venezuela, B minúscula igual B mayúscula igual S de santidad. B minúscula igual B mayúscula igual santidad. Eso lo escribió Kolbe en un sermón que él dio. Le voy a explicar lo que significa. B minúscula es tu voluntad humana. Cuando se hace igual que la voluntad divina, igual ya tú eres santo. Ahí está todo el asunto. Es facilito, ¿sí o no? V igual V mayúscula igual santidad. Pero hay que echarle toda una vida para lograr eso. Que tu voluntad humana se ajuste totalmente a la voluntad de Dios. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, hasta que tú quieras. ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? ¿Quién se atreve a querer eso? Mire, los cristianos
decimos el Padre Nuestro sin pensar. Pero si uno lo piensa, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo le pido a Dios por mucha gente que me dice: Padre, ore por mí. Yo paso buen rato de mi día orando por esa gente, por ustedes. Y a veces cuando me pega de cerca, de cerquita, una enfermedad de mi familia, una gran necesidad de mis seres queridos, yo empiezo a pedir. Y el Señor me pregunta a veces: bueno, ¿y si yo dijera que no? Ay, ¿y si yo dijera que no? ¿Qué tengo que contestar yo? Hágase tu voluntad, ¿sí o no? Pero no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la voluntad de Dios sea mala. Eso es una locura. Dígale, la voluntad de Dios no puede ser mala. La voluntad de Dios tiene que ser buena. Si un día el doctor te dice cáncer, tú tienes todo el derecho, como Jesús hizo en Getsemaní: Padre, si es posible, líbrame de este cáliz, quítame este cáncer de encima. Y eso dice: ¿y si no te lo quito? ¿Dejo de ser Dios? ¿Dejo de amarte? No, la gente que tiene cáncer no es que Dios no la ame, es que es parte de la vida, ¿sí o no? Señor, que mi divorcio nunca llegue. ¿Y si él se va o ella se va? ¿Voy a dejar de ser Dios para ti? Hay momentos cumbres en la vida donde se nos presenta la voluntad de Dios y uno tiene que escoger y no seguir nunca la voluntad del enemigo. Yo creo que yo he hablado con el diablo una sola vez clarita en mi vida, y mi director espiritual me dijo: yo creo que fue el diablo, porque yo ni estaba pensando en eso ni nada. Y salgo de la cocina con mi comida, comí frente al televisor, y en eso escucho una voz interna muy fuerte que me dice: pídeme lo que quieras. Y yo en esos días tenía ganas de algo malo, tenía ganas de algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. No era una cosa evidentemente mala, pero era mala para mí. Sabía que no era la voluntad de Dios para mí. Y entonces yo sé que se refería a eso para que yo cayera: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y yo le contesté con una buena risotada: ¿qué puede haber de bueno que no me lo dé mi Padre Dios? Yo de ti no quiero nada. ¿Qué puede haber de bueno que no me lo dé mi Padre Dios? Porque mi Padre Dios es la misma bondad, el sumo bien. Y cuando Él te dice perdona, dile al de lado: es que te conviene perdonar. Cuando Él te dice no desatiendas los ojos suplicantes, dile al de lado: es que te conviene dar. Cuando Él te dice ve a misa todos los domingos, dile al de lado: es que te conviene tener disciplina. Cuando Él te dice acoge a esa persona que nadie quiere acoger, es porque te conviene hacer la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que estar estudiando día y noche, todos los días, la palabra, para ver cuál es la voluntad de Dios. Jesucristo nos dice cosas muy fuertes en el Evangelio. Diga al del lado: ese era el catecismo de los primeros cristianos. Mateo 5 y 6 era el catecismo de los primeros cristianos. Aprenda cómo somos nosotros. El que nos pega en una mejilla, ¿qué le presentamos? El puño. Al que te pega en la mejilla, la otra. Al que te pida y que sé qué, dale. Y al que te pida prestado, no le saques el cuerpo. Cuando prestes, no esperes que te paguen. Wow, hasta hemos cambiado el Padre Nuestro. Pero yo soy viejo, yo me acuerdo cómo era el Padre Nuestro antes. Perdónanos nuestra. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? Perdónanos nuestra, como nosotros perdonamos. Los prestamistas como que cambiaron eso, porque Jesús quiere un corazón tan generoso en nosotros que cuando prestamos algo, si nos lo devuelven, nos asombremos. ¿Me lo vas a devolver? Sí, te lo quiero devolver. Ah, bueno, gracias, pero tú no lo cobres. Pues Cristo dice: al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no le exija que te lo devuelva y no le saques el cuerpo. Dios quiere que seamos santos, pero nos da miedo porque pensamos que santo es andar vestido con una bata como esta, ¿sí o no? Y con las manos juntas y los ojos volteados para arriba y un piecito levantado. Todos los santos tienen un piecito levantado. No, santo no es eso. La santidad es la plenitud de tu persona.
Cuando una persona es santa, siente dentro de ella lo que es la verdadera felicidad. Y ahí donde tú estás, se puede ser santo. Y me decían ahorita en Puerto Rico, ay padre, ¿por qué no se queda aquí? Véngase para acá, que lo queremos mucho. Yo digo, ni loco, Dios quiere que yo sea santo en Venezuela. Si me cambio para acá lo mismo, me seco como una mata, porque la voluntad de Dios es que esté yo allá con mi pueblo. Y muchas cosas se te ofrecen en el camino que van contra tu santidad. Pero tu santidad es tu plenitud y tú tienes que tratar de lograrla aquí en la tierra, porque hay tres opciones: perderte. Jesús, cuando habla del infierno, escoge la Gehenna, que era el basurero. Si tú no llegas a la santidad para siempre, se pierde tu alma y te conviertes en basura, un desecho tóxico en el universo eternamente, lleno de odio con Dios, viviendo con Satanás y sus ángeles, con dolor físico y moral y espiritual perpetuo. Eso no se lo deseo yo absolutamente a nadie. La otra es que te vayas para el purgatorio. Yo tengo mucha compasión con las almas del purgatorio. Paso por todos los cementerios que paso, oro por ellos, todos los días rezo por las almas del purgatorio. Además ellas son buenas porque cuando llegan al cielo me ayudan, me consiguen estacionamiento cuando voy a parar el carro, están pendientes, me amansan a la gente cuando voy a hablar con ellas. Ánima al purgatorio, que venga mansita. Y llega mansita la gente, ellos ayudan. Cuando llegan al cielo son intercesores. Pero qué duro debe ser el purgatorio. Yo les tengo mucha compasión, porque tú te imaginas, Dios nos da 80, 90 años en esta vida, 70, para alcanzar la santidad. Y si uno se va para el purgatorio, eso tiene que ser muy amargo, porque es como la santificación a pelo, sin silla, sin ayuda, sin aceitico. Aquí en la tierra es que tenemos que santificarnos. Y en estos días que yo he estado buscando mi conversión con más intensidad, pues ya la cuaresma está muy cerca y hay que vivir la cuaresma. La comenzamos con el mes de marzo, la cuaresma. Nos queda poco tiempo para la cuaresma. En esta cuaresma esperamos que Dios nos refine como al oro y nos deje más cercanos a Él. Yo me he puesto a pensar cuánto tiempo perdido. Ayer tuve una experiencia tan bonita porque fui a Aguirre y cuando ya nos íbamos nos para el carro una muchacha que es maestra de niños especiales, una señora, y nos dice: yo me llamo Ibelice, padre. Usted me dio catequesis a mí cuando usted no había entrado al seminario. Y cuando terminaba la catequesis nos montaba en los hombros suyos y nos paseaba. Yo me acuerdo de eso. Yo era un catequista de 16 años, me iba a dar catecismo en Aguirre y después de la clase montaba a los niños en los hombros míos como un caballo. Y ella se acuerda de esos paseitos de la catequesis que le di yo. Digo, esa primera alma, la primera siembra, hace 42 años, ¿cuántas más almas? Ayer celebré una misa en el Colegio Lourdes con el patio full. Yo decía, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Yo no puedo negar que en mi vida Dios ha caminado alguito de santificación, pero al lado de eso, cuántas fallas, cuántas resistencias he tenido. Y el otro día pasé un susto en mi casa tremendo. Pues yo voy a visitar a mis hermanas y yo estoy consciente que tengo 57 años. Me costó aceptarlo. Pero una de mis hermanas me hizo una pregunta que me golpeó en el alma. Me dijo, ¿cuánto cumples tú el mes que viene? Y yo dije, 58. Eso me asustó, 58. Me faltan 2 para la tercera edad. Tengo que disfrutar estos 2 años al máximo con Cristo, pues ya estoy viejito. Un niñito que es autista, precioso, se va de aquí después de comulgar y le dice a la mamá, yo le quiero quitar el viejito al padre. El viejito es esto. Ayer me trajeron un niño para que orara por él y el niñito me agarra aquí. ¿Y esto qué es? Yo digo, el viejito. Ahorita me dieron a mi ahijado para que lo cargara, Jesús Adrián, y se montó aquí, se acostó, se durmió completo. Yo decía, ¿para qué sirve un abuelo viejo? Para dormir encima. Pero estoy asustadito, pero digo, Señor, me queda poco tiempo, me queda menos tiempo. Lo mismo, no llego a los 60. ¿Podré yo recuperar el tiempo perdido? Y he ido con esa carga delante del Señor. Señor, yo no quiero llegar a ti menos de lo que tú esperas de mí. Y entonces el Señor me contestó una sola palabra: aprovecha el tiempo, mijo. Aprovecha el tiempo. Dios puede cumplir su propósito en nosotros. Mira la cara al de al lado. ¿Cómo sería esa persona si fuera santa? ¿Cuánto bien haría? Y Dios no nos quiere mediocre.
Hay una palabra muy dura en la Biblia. Eres tibio, no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y el gran problema de los cristianos nuestros es que somos muy tibios, ¿sí o no? La tibieza es como el camarón dormido. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. La vida cristiana es lucha. Jesucristo nos dijo que la puerta es estrecha, que el camino es empinado y uno tiene que estar revisándose. Yo estoy leyendo a San Pedro de Alcántara, que es un gran santo, y él decía que uno primero tiene que descubrir su pecado y después tiene que aprender a aborrecerlo. Y cuando uno ya lo aborrece, empezar a pedirle la gracia a Dios, y con la gracia de Dios uno lo vence. Póngale la mano al de al lado y diga: Señor, dale espíritu de discernimiento. Pues ¿sabe cuál es el gran problema? Ya pueden soltarse, sobre todo los novios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que el mundo de hoy ha enseñado a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Diga al de lado: mucho cuidado. Uno debe tener mucho miedo con tanta propaganda, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, están de moda el aborto. Te lo presentan los medios como una opción. Una mujer aparece embarazada en una novela. ¿Lo vas a tener o no? ¿Qué es eso? ¿Lo va a tener o lo va a tener? ¿Sí o no? La única forma que no lo tenga es que lo pierda. Nos meten una cosa que se llama ideología de género, con toda la compasión y el respeto por las personas que tienen tendencias homosexuales. No se puede llamar familia y matrimonio lo que no lo es. Y eso hoy en día es muy fuerte lo que se está metiendo, de equiparar esas uniones al matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y esa institución no la inventó la sociedad, eso lo inventó Dios. Y entonces cuando se golpea el matrimonio, se golpea al ser humano, y cuando se golpea al ser humano que nace, se golpea al mismo Dios, del que es imagen, ¿sí o no? Entonces nos van metiendo el mal. A mí me asombra cómo se ha metido la unión libre. Dígale, un católico no puede vivir en unión libre. Yo lo veo porque veo la cantidad de gente que hay y los pocos matrimonios que hay por la iglesia y por el civil. Entonces ahora el novio, ya cuando te dicen este es mi novio, uno dice, pero novio de verdad o maninovio. ¿Qué es eso? Mi novia. No, los novios no viven juntos. Los novios están haciendo un curso para decirle conviene meterse en ese berenjenal, ¿sí o no? Y entonces yo digo, ¿cómo pueden vivir diciendo que son cristianos? Y a cada rato me traen anillos de eso. Padre, que nos bendiga los anillos, que nos vamos a unir. ¿Qué? Yo no bendigo anillos, yo lleno expedientes matrimoniales, porque así no se lleva la vida un cristiano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y voy a terminar con esto bien fuerte, porque esto es un sermón fuerte. Que el otro día yo estoy leyendo el Apocalipsis. No se asusten porque el Apocalipsis es un libro precioso. Y creo que en el capítulo 3, versículo 10 dice: Dios te va a proteger de la gran tentación que va a venir a poner a prueba a todos los hombres del mundo. Miren, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Lo mismo es dentro de 10.000 años. Dios de lado, lo mismo es esta tarde. No sabemos. Dios no nos dio la fecha. Pero Él nos dice que va a venir una gran tentación sobre todo el mundo a ver quién está con Cristo y quién está contra Él. Y en mi humilde opinión, yo creo que estamos ahora en esa gran tentación, porque nos rodea de tal manera el mundo globalizado, que es un mundo carnal, que mantenerse, esto es para machos o yo. Yo sé que tengo el regalo de Dios de ser divertido y que la gente le gusta escucharme. Yo lo digo con humildad, eso es un don del Espíritu Santo, no me lo merezco yo, por eso lo puedo reconocer. Pero mi idea no es ser divertido, mi idea es salvarme y salvarlos a ustedes. ¿Y sabes qué dice el libro de Ezequiel? Que si tú ves que tu hermano vive en pecado y tú no se lo adviertes, tú te vas para el infierno con él. Una guarda es salado. Meteme a cura, no casarme, rezar toda mi vida, celebrar tantas misas, sacrificarme, ayunar y para el infierno porque tú no le dijiste las cosas claras a la gente. Yo se las digo mejor, porque yo para el infierno no quiero ir, menos por cuentos de otros.
Entonces, le voy a decir a usted cómo sabe uno cuál es el camino de la santidad. Dígale, el camino de la santidad es Jesucristo. Usted tiene que medirse con Él, ¿sí o no? Usted se mide con Él. Si le sobra o le falta, tiene que empezar a crecer o a disminuir. Por ejemplo, usted va a cobrar su trabajo. ¿Cuánto cobraría Cristo por eso? Lo justo, ¿sí o no? Si usted le pone más, es pecado. Por ejemplo, usted va a hablar del prójimo. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Jesús hablaría de esa persona como estoy hablando yo? Usted en todo meta a Jesús y verá cómo el Padre Celestial al final va a decir: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Vamos a cerrar los ojos en oración. Jesús, es muy difícil lo que tú nos pides, porque le pides santidad a un ser herido, le pides fidelidad a una persona débil. Pero es que es increíble que más que creer en ti, uno se asombra de que tú crees en nosotros. Tú me miras y tú crees que yo puedo ser santo como tú. Y tú no te equivocas, Señor. Tú tienes buen ojo. Tú sabes el hueco en que estoy metido, lo débil que es mi carne, lo difícil que es el ambiente. Y sin embargo esperas de mí. Sin embargo, esperas de mí. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo esperas en mí. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo esperas en mí. Y crees que puedo ser como tú, y crees que puedo ser como tú, Hijo en el Hijo y luz de luz. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo crees en mí. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo crees en mí. Crees que puedo ser como tú, crees que puedo ser como tú, luz de luz, Hijo de Dios. Señor, ¿tú crees que podemos ser como tú? Luz de luz, Dios de Dios, Hijo del Dios vivo. Tú eres nuestra medida, Jesús, no la mediocridad. Tú no nos mandaste a pecar, Señor. Concédenos la conversión por intercesión de la Virgen María. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para asemejarnos a ti y encontrar en ti la felicidad, amando como tú amas, sirviendo como tú sirves, imitando tu humildad, tu mansedumbre, tu limpieza de corazón. Gracias por creer tanto de nosotros, Señor. Somos materia prima, materia bruta, pero cuando tu Espíritu pasa por nuestra vida, nos hace brillar con tu misma luz, Señor. Y crees que puedo ser como tú, crees que puedo ser como tú, luz de luz, Hijo de Dios. Díselo tú también a Jesús.
y crees que puedo ser como tú. Crees que puedo ser como tú, luz de luz, Hijo de Dios. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo esperas en mí. Me ves tan débil y tan pequeño, y sin embargo esperas en mí. Y crees que puedo ser como tú. Crees que puedo ser como tú, luz de luz, Hijo de Dios. Luz de luz, Hijo de Dios. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.